Queridos amigos, bienvenidos una vez más, otra noche más, otra noche de terror, de suspenso. No sabemos qué nos depare el día de hoy, la historia. Bueno, yo sí sé, güey, tú no sabes. Yo no sé, como siempre. Tú no sabes. Ni tampoco el invitado que tenemos el día de hoy. Les voy a contar algo bien importante. En algunos episodios anteriores, Elisma y yo ahí hacíamos pues conjeturas acerca de los casos, ¿verdad? Que a lo mejor no eran las más acertadas, güey, No, no ¿verdad? era lo que pues yo con el tequila encima Sí, pensaba, güey. lo que uno se imagina después de haber visto un chingo de episodios de La Rosa de Guadalupe, uno saca conclusiones. Sí, Pero bueno, güey, el día de hoy tenemos un experto, güey. Nos acompaña ¿así? una persona. No lo voy a presentar porque no creo que haya una mejor manera de presentarlo que se presente él mismo. Ah, ok, va. Pero el día de hoy nos acompaña mi queridísimo amigo Ángel Cabo. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, Fer, muchas gracias por invitarme. Y pues, ¿qué puedo decir? No soy ningún experto. Únicamente pues conozco un poquito sobre psicología, que fue lo que estudié. Y Ujú. pues siempre me ha llamado mucho la atención, pues, el analizar casos, películas, pues es lo que te pueden analizar en la licenciatura con ciertas teorías, ¿no? Siempre son interpretaciones más que... Es justamente lo que Ajá. necesitamos, Sí, güey. porque el episodio pasado el Fernando estaba diciendo, no, es que esta es su mamá lo violó, chiquito, seguramente. Puro chisme, güey, puro Puro chisme. chisme. Aparte de que es experto, viene con su sudadera de viernes 13, Sí, güey. Güey, súper... Porque chingoncísima. 13, entre Ajá. más miedo me da. Va. Bien, Al, bien, ¿eh? al día de hoy es el primer episodio que vamos a contar con una opinión científica, güey. Sí, algo No, serio. no chisme, güey, algo serio. Es más, que ese güey no se eche el shot, ¿no? Ah. Muy bien, pues mi querido Ángel, bienvenido Isma. El día de hoy tenemos una historia bien chingona, es un caso que amerita Ujú. el ojo de un experto, güey, está cabrón. Y pues, ¿qué les parece si damos inicio entonces con el cuarto episodio de Una historia antes de dormir? Muy bien, muy bien. A darle. Perfecto. Pues las personas pueden llegar a cometer actos terribles, asesinos que durante años son capaces de asesinar a decenas de personas. Pero existe un acto de terror puro en el que una persona puede deliberadamente asesinar a cientos de personas en tan solo unos minutos. Un acto generalmente impulsado por creencias religiosas o políticas, muy profundas y arraigadas. Un acto llamado terrorismo. Estados Unidos ha sido por mucho tiempo el blanco de incontables ataques de este tipo, siendo sin duda el ataque del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, pues el más famoso, ¿no? Pero también en el que más personas han perdido la vida. Sin embargo, en el año de 1995 ocurrió un ataque completamente aterrador, en el que no participó toda una organización de extremistas religiosos de Medio Oriente. En su lugar fue perpetrado por solo 2 hombres estadounidenses, que lograron arrebatarle la vida a 168 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños y hasta bebés. Hoy les voy a platicar sobre el ataque terrorista de Oklahoma City. ¿Qué año fue eso, Fer? En el 95. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de ese ataque? No, creo que a mí no me parece haberlo escuchado en ningún otro Jamás. momento. Está bien interesante, güey, porque como que todos los reflectores se los lleva, pues, obviamente, cuando los aviones impactaron en las Torres Sí. Gemelas y todo este pedo. Pero ahorita que les cuente sobre este atentado terrorista, van a decir, verga, ¿por qué no hay una fecha importante para recordar este pinche hecho de lo cabrón que estuvo? Pero o sea, sí fue igual así de impactante el Um, show o Mira, más sí, discreto. en cuanto a show y espectáculo, pues obviamente el impacto de los aviones en las torres, pues obviamente, ¿no? Estuvo vestido. Sí, exactamente. O sea, Pero como les decía, aquí lo importante radica en la planeación que tuvieron solamente 2 personas. Sí. Solamente 2 fueron los involucrados. Acá en el del 11 de septiembre, pues fue todo un ataque orquestado desde Medio Oriente y todo esto. Pero aquí fueron 2. Entonces, pues vamos a iniciar con el tradicional shotcito de tequila para dar inicio entonces con esto que es una historia antes de dormir. Salud.
Ya, ¿qué te parece, güey? Esta manera de iniciar. Está muy entretenida, el intro me parece muy bueno. Ahí con varias ¿Y figuras. qué Hablábamos del shot. ¿Qué tal el tequilita, güey? Además, Este, además El del intro está intro- chido. Ya valió madre, güey, ya. Ya, el tequila, ya empecé mal, güey. Ya empezamos, man. Ya. No, ahí les va, güey. Pues vamos a dar inicio entonces ahora sí con esto que les platicaba. Como les decía, casi todos los sucesos de este tipo son impulsados por profundas creencias religiosas o políticas que llevan a los responsables a realizar actos de terror en los cuales la muerte y la destrucción son los principales protagonistas. Pues este caso no es la excepción, solo que no fue por creencias religiosas, más bien se debió a ideas políticas y un profundo odio hacia el gobierno. El 23 de abril de 1968 nació un joven llamado Timothy en el norte de Nueva York. Sus padres, William McVeigh y Mildred McVeigh, eran un matrimonio común y corriente de trabajadores de clase media. Los padres del pequeño Timothy, a quien le vamos a decir Cerebro, de Pinky Cerebro. ¿Sí vieron esa? No, cómo no. Sí, ¿Cuál era tu caricatura favorita, güey? La mía era Hey Arnold. Hey Arnold. Hey Arnold. Sí, mi favorita. Sí, son más o menos del mismo periodo. Sí. Sí, similar. Bueno, unos años, ¿no? Después Hey Arnold, creo. Sí, es más, poquito más. No. Sí. ¿La tuya cuál era, güey? Tommy y Jerry. Tommy y También, Jerry. Esa sí, también, esa la sí es. madrugada, todo. Sí. Esa sí es muy parecida, güey. Ujú, Muy sí, parecida. de la época. Pues bueno, creo que todos conocemos entonces esta famosa caricatura de Pinky Cerebro. Entonces este güey a Timothy le vamos a decir Cerebro, güey. Porque así me lo imagino al güey, como que todos los días pensando cómo conquistar el mundo, Como güey. Cómo destruir al sketch. gobierno, ¿no? Cómo destruir al gobierno, Cómo destruir al güey. gobierno. Como que el güey se despertaba y decía, ¿qué haré hoy para destruir al pinche gobierno, güey? Así Es me un lo imagino. destructor del sistema. Ahorita vamos a analizarlo, güey. Pues bueno, güey. Los padres de Cerebro se la pasaban trabajando, güey. Y quien regularmente pasaba tiempo con él era su abuelo, Ed. Como sabemos, en Estados Unidos el derecho a poseer un arma de fuego es constitucional, ¿sale? Y el abuelo de Cerebro tenía un chingo, güey. Por lo que desde muy pequeño Cerebro aprendió de las armas, incluso a disparar. Entonces él estaba muy Tenía el morrito, güey. arsenal ahí. Y su abuelo con un pinche arsenal ahí en su casa, güey, armas de todo tipo, güey. O sea, el pinche abuelo era un Y recién fanático. llegado de Vietnam y todo el pedo. Sí, güey, el abuelo era un pinche fanático de las armas y Ajá. en lugar de darle muñequitos a este güey o carritos para que Ten jugara, esta 45 y... sí, así fue la infancia de Cerebro, güey. Pues mi equipo de investigación y yo, güey, ya sabemos, quién es. ¿Quién O sea, es? yo ¿Tú? y Google, sí, güey. Buscamos un poco acerca del tema, de este tema, güey, que está en la enmienda, en la segunda enmienda, güey, Ujú. de la Constitución sobre el derecho a poseer y portar armas de fuego. Pues resulta que cuando los Estados Unidos se fundaron, para los padres fundadores resultó ser sumamente importante que los nuevos ciudadanos de los Estados Unidos pudieran defenderse, güey. Y por eso se les ocurrió tan pendeja enmienda, obviamente sin darse cuenta que por culpa de esa pequeña frase en la Constitución muchos años después, habría un chingo de masacres por todo el país. Actualmente se debate muy fuertemente esta enmienda en torno a este tema y se debate en el Congreso, güey. Ambas partes, tanto de derecha como izquierda, que son republicanos y demócratas, Ujú. ¿no? Aquí tenemos un chingo de partidos políticos. Ajá. Sí. Ya, si tú quieres el día de mañana, güey, poner un partido político, sí puedes, nada más consigues no sé cuántos pinches millones de... Unas 200 firmas y ya. ¿Cómo le pondrías, güey, a tu Yo partido le político? pondría por ejemplo, algo que tenga que ver con el alcohol, que te dejen tomar en la calle. Ajá. Y siento que con eso ganaría. Partido Alcohólico Revolucionario Institucional. Partido Alcohólico Revolucionario. El Ah, PARI. Así nomás. ¿El qué? El PARI. Pari. El Partido Alcohólico Revolucionario. Pari, güey. Ah, ¿ven? ¿Ven? Ven, Ya. desde Aquí ahí. A la rápido. chingada del podcast. Desde Rápido, ahí. güey, rápido. Y fácil todos los Y esloganes. El party. El PARI. Yo todo el party. Ya llegó el PARI. Entonces, güey, en Estados Unidos nada más hay dos. Republicanos, demócratas. se Azules y chingó. rojos. Azules y Sí. rojos se chingó. No hay más. Y los dos discuten muy fuertemente pues qué hacer en torno a este tema, siendo los de la derecha o los republicanos, muy importante, quienes defienden esta enmienda. O sea, los republicanos dicen, sí, Que se quede. que se quede. Todos tienen que tener derecho a portar armas.
Y los demócratas, por otro lado, son como más de que no, hay Más que... conservadores. Sí, hay que cambiar la enmienda, podemos modificarla para que no sea tan fácil el acceso. Pues bueno, güey, todas estas posturas políticas son muy importantes para entender las ideas retorcidas del protagonista de esta historia, Cerebro. ¿Sale? ¿Qué piensan sobre este tema, güey? ¿Qué piensas, güey? Pues mira, por ejemplo, aquí en México, o sea, de que alguien se mete a tu casa y no le puede hacer nada, güey. O sea, aquí estamos, al final- aquí estamos a la inversa. Estamos en la Sí. inversa, o sea, alguien se mete a tu casa, te defiendes y lo chingas y sales perdiendo. Y el que va a la cárcel eres tú, Y güey. el que va a la cárcel es uno como víctima de alguna manera. Y allá, bueno, pues es noticia de cada 15 días que un chamaquito de 14, 15, 17 años entra a la escuela y mata a sus compañeros. O sea, por la facilidad de comprar un arma. De hecho, se me hizo muy raro, pero actualmente me ha tocado ver 2 tiendas de armas aquí en la ciudad ya. En Morelia. Ah, en Morelia. En Morelia. Estamos grabando en la ciudad de Morelia. Yo no las he visto. Yo Ajá. tampoco. Y se me hizo raro porque no es algo que como mexicano o como latinoamericano estés acostumbrado a Ajá, ver. exacto. No, y estamos hablando de uno de los negocios más prolíficos a nivel mundial, el tráfico, El de, tráfico armas. de armas. Tanto como en lo legal como en lo ilegal, ¿eh? Sí, Ujú. sí, Pues, efectivamente. está cabrón. Pero yo al menos es que sí está difícil. O sea, como que sí, como que no. O sea, Güey, Ángel, ¿qué le hace a la mente de un niño, güey, el hecho de tener contacto con armas, con violencia desde que están muy desde que jóvenes? están chiquitos? Mira, pues no puedo dar una opinión como que sea la verdad absoluta, ¿no? De hecho, las interpretaciones que voy a hacer, como digo, son desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Para si haya ido algún experto de verdad, Sí. no vaya a ser pero como tú sí que- estudiaste, güey. No, Tú sí, no, sí, o sea, sí, tú sí, vales güey, más sí que estudié, nosotros, pero- güey. Ángel tiene maestría y está actualmente estudiando doctorado en psicología. güey. Nah, Sí. entonces no es una opinión pichicuata, es una opinión seria, güey. Bueno, es que yo creo, para empezar, que no necesariamente es la exposición a la violencia lo que puede generar en el niño, pues, cierto trauma, sino más bien cómo la entiende. O sea, Ah, ok. desde que vemos esto que comentaba Isma, de que en Estados Unidos es lo común, ¿no? Que, Ajá. o es muy común escuchar noticias de un alumno que llega y dispara a sus compañeros por diversos problemas que pueden ser violaciones, bullying. O sea, el trauma es... Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimas situaciones. Pero yo creo que es también muy cultural. ¿Por qué si en otros países también se tiene acceso a las armas? ¿Por qué no se dan las balaceras o ese tipo de cosas? O sea, tienen Entiendo. un contexto muy cultural, la forma en la cual se puede dar, podríamos decir, un brote O psicótico. sea, no es lo mismo decirle a un niño, aquí está un arma, a decirle, mira, aquí está un arma y con esta se esta- mata gente. Ajá, y puede pasar esto. Ah, O ok, sea, el ok. hacerle entender que tiene consecuencias. Y Ujú. también el hecho de que la locura está muy determinada también por el contexto en el cual se desenvuelve la persona que le está padeciendo. Tiene que ver mucho con la ideología que permea el ambiente, con las ideas que se le inculcan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en México, si se fijan, una ideología muy, muy religiosa. O sea, Sí. todo lo que pasa son ángeles, santos, Es el diablo. el es- diablo. Entonces todo eso va a influir en cómo se dan los brotes psicóticos o este tipo, pues no sé si sea brote como tal, Ujú. pero este tipo de situaciones en las cuales una persona pues se vuelve completamente loca y hace Alguna estupidez, alguna ajá, barbaridad. una barbaridad. O sea, había un chiste incluso de Ricardo Farrell que decía, allá en Estados Unidos pues balaceras, pero aquí, ¿qué hace el niño? Pues puto con caca en el baño, güey. O sea, vaya, eso es lo que hace, güey. Esa es su Sí, forma de desquitarse para el sistema. Sí, sí, sí. En otros lados, pues será de Será otra diferente. forma, güey. Pues bueno, güey. El abuelo de Cerebro lo comenzó a influenciar con todas estas ideas de derecha. O sea, el abuelo de Cerebro era republicano. Él decía, yo voy a tener mis pinches armas, nadie me las va a quitar. Y del Cerebro desde chiquito empezó a escuchar estas ideas, güey. Ujú. Cuando salió de la secundaria comenzó a leer muchos libros y revistas sobre ideas políticas de derecha, güey. Sin embargo, en esos momentos el escenario político en Estados Unidos era demócrata. Ok. Entre las tantas lecturas que nuestro cerebro acostumbraba se encontraba una novela de William Luther Pierce llamada Los diarios de Turner. Me di a la tarea de investigar qué chingados habían en En esos este diarios. libro, güey, para saber, tratar de comprender un poquito más, ¿no? El New York Times describió este libro como explícitamente racista, antisemita, que es un odio hacia los judíos, Ujú. y la Biblia de los de extrema derecha.
¿ok? El libro describe cómo un gobierno controlado por judíos es derrocado por un grupo de derecha. El gobierno quiere controlar el uso de armas en el país y en su lugar acontece una guerra sangrienta en la que las oficinas del FBI son atacadas con un camión bomba que resulta altamente destructivo. Dato que tenemos que recordar, es muy importante. Camión bomba. Pues fueron todos estos factores la influencia de su abuelo en sus ideas políticas, el uso de armas desde muy temprana edad y después la separación de sus padres. Además que durante mucho tiempo sufrió de bullying escolar a causa de su apariencia delgada. O sea, el güey era alto, medio flaco y sufrió de bullying. Lo que forjó todos estos factores fueron los que forjaron la mente de Cerebro. Timothy ya era en este punto un terrorista en potencia. Sí, pues traer educación, ¿no? Ya. Pero O sea, ¿qué bullying le puedes hacer a un flaco, güey? O sea, Pues, lo mejor que es niño polla, o sea, y eso está chido, o sea. Por ejemplo, pues tú eres flaco hasta la madre, ¿no? O sea, pues. Sí, no sé si hasta la madre, pero sí, soy delgado. y a ti te hacían bullying por ser flaco, por ejemplo. Ah, sí, pero yo siempre me defiendo con un verso que yo escuché, no recuerdo dónde, pero dice, flaco, desnalgado y narizón, vergona segurón. Sí. Pues es que ¿por qué? ¿Quién le hace bullying a un flaco, güey? Los gorditos suelen sufrir Sí, más de bullying. sí. ¿Tú sufrías de bullying en la escuela? No, yo era el bulleador. Yo era el Eres gordito bulleador. que les pegaba a todos. Sí, pero es que también los gorditos se aprovechan, ¿no? Es como, Sí. tengo más fuerza, güey, pues él sape al flaco, ¿no? Sí. O sea, sí. ¿sabes qué le pudieran haber hecho a este güey? O sea, que no luce como pretexto. No. No, tampoco. No. O sea, tampoco vamos a hablar de que lo colgaban de los huevos. Es que ya lo estás empezando a acariciar, qué pobrecito. No. O sea, estoy dando los factores que contribuyeron a forjar la mente de Cerebro. Va. ¿Sale? Esto fue durante su época de No, estudiante. y es que imagino que pues en un niño pues sí genera cierto odio, ¿no? O sea, que te estén molestando, pues si es tu vida en ese momento. Influye, güey, influye. Bastante. O sea, si dices, nunca llegaste a decir, un día voy a crecer y les voy a partir su Ajá, madre a estos güey. pendejos. O sea, ese rencor, güey. Que Sí, güey, sí. Mal encaminado. Ay, te ¿verdad? digo que yo era el gacho, pues. Sí, exacto. O sea, Sí, pero es no, que no lo entiendo, habla güey. desde el privilegio. Es el privilegio. Desde el privilegio. Pero bueno, pues para llevar a cabo un ataque como el que Cerebro hizo, no solo se necesita una idea o un propósito, también se requiere de planeación y estrategia. Algo con lo que Cerebro definitivamente contaba, pues en el año de 1897 ingresó al servicio militar. Aquí creció aún más su amor por las armas y también conoció a Terry Nichols, o como le vamos a decir durante este episodio, Pinky. Va. ¿No? Si Sí. tenemos a Cerebro, tenemos que tener a Pinky, Sin ¿no? duda. Sí, sí. Entonces entró al servicio militar, conoció a Pinky y ahora la dupla estaba completa. Pinky y Cerebro, ellos pensaban igual y compartían muchas ideas de derecha, además de un profundo amor por las armas. De Pinky se sabe muy poco, apenas conocemos que se trata de un trabajador del campo, agricultor y vendedor de propiedades, que tuvo un breve paso por el ejército de los Estados Unidos, donde conoció a Cerebro. Que podemos decir que de la dupla el dominante entonces era Cerebro, Era ¿no? Cerebro. Sí. ¿Qué edad Sí. tenían? Igual que en la caricatura. Aquí tenían aproximadamente 20 años. 20 años. 20 años. Cuando todo esto sucedió. Veamos a Cerebro en sus años de militar, güey. ¿Qué les parece? A ver, vamos, va. vamos a ver una fotografía de Cerebro. Ahí está. No, pues, Con razón le hacían bullying, güey. Te estoy Ahora diciendo, güey. entiendo. Ahora, bueno, ahora de lo Juancito, entendemos. flaco. Sí. ¿Dewey? O el Diu, ¿cómo? Es como una combinación entre Dewey y Riz. Ajá, Ah, sí, exacto. ¿no? Es como si hubiera un hijo en medio de ellos dos. Bueno, sí, está mal, ¿no? Sí. No, pero no, Más o bien, sea, un hijo entre ellos dos. entre ellos dos. Sí. 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 Imagínense que Riz se coge. No, perdón. No nos vamos a- Imagínense. No, vamos, no hay que imaginar eso. Yo no quiero imaginar. Pero bueno, ahí tenemos a Cerebro en sus años de militar ahí, para que lo vean con su traje y todo el show, ¿no? Va. Muy bien. Ahora, recordemos que esto es en el año de 1987, cuando todo esto está pasando, ¿no? Solo 3 años después de que Pinky y Cerebro se enlistaran en el ejército, del otro lado del mundo, un grupo de extremistas orientales de Irak, liderados por Saddam Hussein, invadían un país vecino, Kuwait. En respuesta, las Naciones Unidas formaban un grupo de 34 países liderados por los Estados Unidos para frenar las invasiones iraníes. La operación se conoce
como tormenta del desierto. Y así daba inicio la Guerra del Golfo Pérsico. En el 90. En el 87. 87. En el 90, sí, perdón. Ujú. En el 87 ingresó al ejército. 3 años después de que él ingresó al ejército, se desata la Guerra del Golfo Pérsico en el año de 1990. Así es. Entonces vamos a agregarle otra cosita a la ecuación, güey. ¿No? Vamos a agregarle todo el estrés por el que tienen que pasar Los militares. ¿no? los militares. Exacto. Güey, ¿cómo te destruye la mente la guerra? ¿Has visto la película de Full Metal Jacket? De Kubrick. No. Es un claro ejemplo, güey. O sea, jóvenes que llegan al servicio militar, los desmadran mentalmente, güey. Se van a la guerra, precisamente, y pues ahí pues pierden la cabeza, güey. O sea, Pero hay un cambio, vamos a llamarlo físico real en la mente cuando pasan por un estrés como la guerra, güey. Mira, en este caso sí. O sea, porque realmente nosotros tenemos como, pues, desde cierta teoría de psicología, más de la neuropsicología, estamos hablando de que tenemos como ciertas conexiones, ¿no? Que se van formando de acuerdo a ciertas sustancias que se liberan en el cerebro. Ajá. Por ejemplo, tú cuando te haces adicto al tabaco es porque pues se liberan ciertas sustancias y se genera esa conexión entre las neuronas y pues ya es como un caminito a seguir. Ajá. Entonces, al momento de que tú te enfrentas a una situación, podríamos decir, que te saca de onda o una situación traumática como es la guerra, pues imagínate ver sangre, explosiones constantes. Sí te cambia el cerebro, Sí, o sea, güey. te pone la mente llena de diferentes sustancias, güey, por estar alerta. Y pues ya cuando regresas, pues todo eso se queda. Ahora imagínate por un periodo prolongado, hablando de días que estés en un estrés constante. Si a nosotros cuando nos da estrés, pues el estómago, Me ¿no? tiembla el ojo, güey. Sí. Sí, o sea, Yo pensé que era así por viejo, ¿no? Pero no. No, o sea, a mí sí, me tiembla el eso. ojo. Sí. O sea, sí hay un cambio físico real en el cerebro cuando pasas por todo esto, güey. Pues, por supuesto que nuestros protagonistas formaron parte de varias operaciones militares de alto grado. O Cerebro sea, y este güey ya Pinky- venía mal. ya y todavía venía. lo mandan a la guerra. Sí. Entonces, Cerebro y Pinky estaban participando en las operaciones más sanguinarias, güey. Donde seguramente mataron a decenas, si no es que a cientos de soldados de Irán. Al terminar el conflicto, ambos tenían la mente totalmente dañada y su odio por el gobierno se elevó una potencia más arriba, güey. pero ahora imagínate, ¿no? Que en lugar de dañada fuera como su gusto, ¿no? No, como las películas estas donde el vato lo mandan a la guerra y es su hábitat común, güey. O sea, dice, yo aquí quiero estar. Incluso hay ciertas. hay casos, güey. Sí, Sí. no, incluso hay ciertas teorías que dicen que necesitamos de los psicópatas, güey, como para poder mandarlos a este tipo de enfrentamientos que a lo mejor tú Sí, o que yo, una si nos persona, mandan, una persona diríamos, normal no no lo haría. aceptaría. Ajá. Pues sí. Obviamente esto despertó en ellos todavía más odio hacia el gobierno, güey. Fue como de, ¿por qué nos mandaron a pasar por esto? Todo lo que nos hicieron pasar. Obviamente su odio por el gobierno creció. La receta para el desastre estaba casi completa. Solo faltaba un horripilante y sanguinario ingrediente, güey. El sitio de Waco. Ahí les va, güey. Les voy a contar. Les voy a contar de manera muy breve de qué se trata para después pues dar inicio al evento aterrador que les voy a contar. El 28 de febrero de 1993, 3 años después de que dio inicio la guerra, en una pequeña comunidad cerca de Waco, en Texas, las autoridades locales eran informadas acerca de una secta que traficaba armas y abusaba sexualmente de niños. La policía se dirigió al lugar para organizar un cateo del rancho donde estaban las supuestas armas y donde se llevaban a cabo estas actividades. Al llegar al lugar, la policía fue recibida a tiros de armas de alto calibre. Murieron 6 agentes en ese mismo lugar. Los agentes eran del FBI, güey. Entonces, en ese momento, el pinche caso se hizo grandísimo. Los agresores, que pertenecían a una secta de tipo político-religioso, se hacían llamar los Davidianos. Su líder era David Koresh. Y cerca de 80 seguidores se encontraban atrincherados en el interior del rancho. Hasta que el FBI decidió dar un golpe final que terminó con un incendio y más de 76 personas muertas. Todo esto duró 51 días, güey.
O sea, esto de lo que estoy hablando, de que el FBI estaba ahí intentando persuadirlos de salir, de capturarlos, de todo esto, fueron 51 días. Toda una batalla. Toda una batalla. Del otro lado del televisor, güey, porque esto fue todo por noticia, güey, fue por todo lo estaban transmitiendo, pues estaba Cerebro, güey. Estaba viendo cómo el gobierno de los Estados Unidos buscaba desarmar y encarcelar a un grupo que desde su perspectiva, su único delito era poseer armas, un derecho constitucional. Y ahora sí, la receta para el desastre estaba completa. Todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Tu escuelita, ¿no? O sea, desde el maestro que fue su abuelo, ¿no? Ahí Ajá. están las armas, te vas al ejército, llegas con una mentalidad diferente. Incluso dicen que cuando, pues, en varias películas, sí, libros, que cuando matas a la primera persona ya cambia totalmente tu Sí, perspectiva de la vida, ¿no? es como el switch, ¿no? Como Ajá, que es es como el switch antes y el después. que te mantiene a ser una persona psicópata si tú quieres, güey. Pero que no llegas al asesinato o a ser un Sí, asesino porque en serie. pues se puede sublimar el hecho de que te guste ver películas de terror donde descuartizan gente, que las disfrutes, A pues que tú lo está hagas. bien, a que tú lo ¿A ti hagas, ¿Te, ¿no? te gusta a ti, güey, así ¿Qué? ver eso, güey? ¿Qué ahorcar? ¿Descuartizar gente? ¿Cómo? Sí, las ¿Te películas de gusta ver terror. películas así, güey? La como verdad es donde que hay mucha no, sangre? la verdad es que no. O sea, ya de más grande, pues por el mame, pues me he incluido por amigos. Pero no es un cine que yo disfruto. Es más romántico. ¿Se acuerdan de las películas de Saw? Sí, Sí, como sí. no. Esas están muy... A mí sí, me están encantan, o sangrientas, sea, güey. honestamente me encanta. Te No, puedo no, decir, yo soy de los que disfrutas, O sea, ya. güey cortándose la mano. Sí, güey. No, te comiendas el pito. o sea, no, Sí, güey. No, el pito, quién sabe, cada quien se fantasía, O la, pues, o la pero- del cien pies humano, güey. Ah, eso sí no lo he visto, no la Yo quiero tampoco ver. la he visto, güey. Eso sí no la quiero ¿Sabes de cuál ver. estoy hablando, güey? No, ya no compras películas en el mercado. Pero sí sabes de qué película te No. estoy hablando, güey. Güey, pues es un güey, pinche loco, güey, que conecta a personas del culo a la boca, así, güey. Uno al culo a la boca, al culo a la boca. Tú estás bien enfermo, güey. Pero es que fíjate, No, güey, es que yo creo que no es por justificarme, ¿no? Pero creo que hasta en ciertas películas como que dices, bueno, esta tiene una trama o un trasfondo filosófico. No. Pero sí, o sea que en la de Saw, por ejemplo, tiene un trama que fuera de los asesinatos todo sí te envuelve. Sí, te envuelve, güey. Y Sí. esto del cien pies humano yo le puedo ver más como un algo morbillo, más ¿no? médico, güey, como más biológico, porque, o sea... Pues no Es sé, que yo lo veo más como El morbo. 100 pies humano es igual a volumen 1 y volumen 2 del Hotel Monte Carlo, güey. O sea, estamos hablando del mismo nivel de Sí, cosas, güey, o sea. quizá. Pues es bueno, güey. Voy a ver Saw, güey, voy a ver Saw. Sí. te lo dejamos de tarea, 7, güey, 9 te lo dejamos de películas. Tienes tarea para buen rato. En unos cuantos episodios más vamos a retomar el tema de la secta de los davidianos, güey. Quiero platicar más a detalle de este asedio en Waco, de cómo llegó el FBI, de por qué, todo. Para contarles pues más a detalle a las personas que nos están escuchando, sigan este podcast porque vamos a retomar esto que les comenté brevemente, el sitio de Waco, en un episodio completo. ¿Dale? Después de todo esto, por la mente de Cerebro pasaba lo siguiente. El gobierno está encaminado a quitarnos nuestras armas para dejarnos indefensos y así poder controlarnos mejor. Habrá una guerra civil y el gobierno terminará por controlarlo todo y a todos, convirtiéndose el sistema de gobierno democrático actual en un sistema totalitario que terminará por hundirnos a todos en la miseria. Alguien debe hacer algo. Algo para que el gobierno no se olvide de quién manda, de que quien manda es el pueblo, y que no se nos quite nuestro derecho a defendernos. Se tendrá que derramar sangre de inocentes, pero es un mal necesario. Por un futuro sin gobierno, por un futuro mejor, alguien tiene que hacer algo. Lo haré yo mismo. O sea, eso sí fue así, tal cual. No, O Pero sea, eso fue. más pero- o menos lo que se. pero Eso fue lo que hizo. hice una reconstrucción Ok, sí. basado en los Pero hechos. sonó muy bien, güey. Sí, güey, yo me la creí. O sea, a mí me dieron ganas de hacer algo, güey. O sea, Ajá. decir, Yo, sí. yo dije, ¿Hitler eres tú? ¿Qué son ustedes? Bueno, güey, pues entonces basado en todo lo que este güey había vivido, en todo, esto fue lo que, como que las ideas que controlaban en ese momento la mente de Cerebro. Pues bueno, güey, Cerebro se pone en contacto con su amigo Pinky, güey, y juntos comienzan entonces un plan, a planear un atentado que según ellos pondría al gobierno en su lugar.
El objetivo sería un edificio gubernamental en el centro de la ciudad de Oklahoma, el edificio federal Alfred Murrah. Ahora comenzaremos a hablar de cómo Pinky y Cerebro llevaron a cabo su plan y cómo lograron acabar con la vida de 168 inocentes. ¿Están listos, güey? Sí. Aquí era donde necesitábamos el otro shot. Donde necesitábamos Sí. el otro, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Sí, es cierto. Sí. La cagamos. Sí. Necesitábamos otro. Bueno, imagínense, nos estamos echando otro shot. Si ustedes están ahí acompañándonos, tómense lo que se estén tomando. Y vamos a hablar entonces de este plan. Todo comenzó en octubre de 1994. Ay, cuando nací. ¿Coincidencia? Coincidencia. No Coincide- creo. No lo creo, güey. En este año, en 1994, cuando Pinky y Cerebro robaron varias cajas de nitrato de amonio en Kansas. Un total de más de 1.800 kilogramos de este material. El nitrato de amonio combinado con nitrometano es altamente explosivo. En abril de 1995, Cerebro rentó un camión que llenó con los materiales explosivos. Y el 19 de abril, a las 9 de la mañana, lo estacionó justo afuera del edificio federal en Oklahoma City. En el camión llevaba varios recortes de periódico, propaganda racista y toda clase de documentos que dejaban muy en claro cuáles eran sus intenciones. Y es así, güey, como el 19 de abril de 1995, Cerebro salió del camión, se alejó y usando un control a distancia hizo detonar la carga, destruyendo casi por completo el edificio donde se encontraban las oficinas del FBI. Había empleados federales, pero también había una guardería. Al instante murieron 167 personas, entre ellas 19 niños que se encontraban en la guardería y 600 personas más resultaron heridas. Quiero que veamos, güey, un antes y un después del lugar del incidente. Obviamente invitamos a las personas que nos están escuchando a través de Spotify que se den una vueltecita a YouTube o a nuestra página oficial de Facebook, @una historia antes de dormir, para que puedan ver un poquito más gráficamente el tamaño, güey, de esto. Pero lo vamos a ver ahorita así como muy leve, ¿no? Este es el edificio, ahí podemos verlo. El edificio Alfred Murrah es un edificio de oficinas federales, del FBI, donde también había una guardería donde yo supongo que todos los trabajadores viaban allá a los niños, ¿no? Mientras ellos trabajaban, ahí les podían mantener. Y este es el mismo edificio después de la explosión. No. Completamente destruido, vemos la fachada irreconocible. El tamaño de aquella explosión fue impresionante. O sea, fue algo verdaderamente escandaloso. Fue una explosión grandísima. 1 hora y media después de la tragedia, Cerebro fue detenido por conducir un automóvil sin placas. Tenía puesta una camiseta con una frase que decía, así siempre a los tiranos. Y en la parte de atrás decía, el árbol de la vida y de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Eso decía en su playera, güey, la playera que él traía. Muy bien, güey, pues luego cuando lo detuvieron, güey, estuvieron a punto de dejarlo libre. Pero el FBI no tardó en identificarlo como el autor material de la explosión. Así que no lo dejarían libre, por supuesto. La hermana de Cerebro testificó en su contra, así que lograron acusarlo de 11 cargos federales, entre los que destacan conspiración contra el gobierno, asesinato, terrorismo, posesión ilegal de armamento y la sentencia, pena de muerte. Bien merecida. Y corta, realmente. ¿Qué más podía...? O sea, ¿Qué más le pueden hacer? Bueno, ¿Qué ¿y el más le otro pueden güey qué pedo? Espérame, güey, para allá voy. Entonces, pues al final, obviamente, qué bueno que no lo dejaron. O sea, porque Sí. fue el bombazo, güey. La Este güey coincidencia de que no traía placa. huyó en un vehículo que no traía placas, lo detienen por eso, pero cuando lo detienen, como que ven ahí ciertas cosas, él traía armas en el coche, su playera decía cosas raras, dijeron, no, ni vergas, o sea, Te quedas. espérame. Y fue entonces, güey, cuando supieron que él había sido el que había orquestado todo esto, güey. A mí me da una duda ahí, ¿no? A ver. No puedo hacer o decir esto es lo que es verdad y así, pero, por ejemplo,
¿no te parece como planear todo esto y luego que te descubran porque no traes placas? O sea, es como, no será a la vez como de querer de, encuéntrame, o sea, yo fui. Sí, güey, es que mira, lo vamos a ver en muchísimos casos, güey, de Ajá. estos donde necesitan reconocimiento, Sí, güey, exacto. donde no se pueden quedar. O En sea, el anonimato. No, incluso también quién sabe sea la culpa, ¿no? O sea, pues una situación así, por más loco que estés, pues ha de haber una parte por ahí que te diga, güey, tienes que merecer un castigo. O sea, eso y también es importante porque puede estar actuando incluso a nivel inconsciente. O sea, que él diga, no, fue un error, no le puse placas por error, pero que dentro de sí sea como de, güey, lo hice, pero quiero un castigo quiero que porque... sepan que yo Sí, fui sí, y me no, merezco un castigo. sí, porque incluso una introyección de la autoridad, ¿no? De tus padres o así, de que toda acción tiene un castigo, pues órale, castígame. O sea, una forma de Interesante, autosabotaje. interesante, Sí, interesante. porque planeas todo esto y te detienen por algo muy tonto. Ujú. Y que incluso ni siquiera es por desconocimiento, ¿no? Porque, pues en casos de criminales así como que los detienen por evasión de impuestos, ¿no? Que a lo mejor no sabían que tenían que declarar y así. Pero Ajá, esto que tú sabes, o sea, las placas, o sí, sea, es era algo un... bastante lógico. Ajá. Pues bueno, pues así pasó, güey, a Pinky. Obviamente también después con el tiempo dieron con él, lo condenaron por 160 cargos de asesinato en primer grado y conspiración. A este güey lo sentenciaron a 50 cadenas perpetuas. Y un tercer individuo, güey, que participó, bueno, que no participó, pero que más bien sabía del plan y no dijo nada. A este güey también lo condenaron a 12 años de prisión. O sea, un güey que al final sí sabía que iban a hacer, pero el güey no dijo nada. Pero no participó ni nada, o No sea, participó, pero sí como que por ocultarle información al sí, gobierno, no sé, desconozco de ¿cómo estaría? situaciones jurídicas, pero terminó 12 años en la cárcel, el güey también. En junio del 2001, durante su ejecución, que fue con inyección letal, Cerebro recitó el siguiente poema. Fueron sus últimas palabras. Ahí les va. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias a Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué mamada. Está poeta. Esas fueron las últimas palabras de Cerebro al momento de ser ejecutado con inyección letal. ¿Crees que sea autoría de él o que lo haya leído por ahí y se lo haya grabado? No, estoy seguro que no es de su autoría. Lo voy a investigar. No estoy seguro quién sea el autor del poema, pero por alguna razón este güey lo leyó Y le salió a la mente en ese momento, ¿no? y lo eligió como sus últimas palabras. Sí, yo siento que hasta el ensayo, ¿no? O sea, es Sí, que estamos. Aquí el psicólogo nos dirá, ¿no? Un tipo bastante ególatra. Tenía que despedirse eh, de una manera. Jamás se muy retractó, güey, jamás pidió una disculpa por lo que hizo. O sea, él murió pensando que el acto que él había hecho había sido bueno. desde su ideología, ¿no? Pues es que creo que eso es lo peligroso de las ideologías. O sea, que te hacen creer que lo que estás haciendo es la razón. O sea, Ujú. eso es lo malo de las ideologías, que no dan lugar a la duda. O sea, estaba incluso viendo un caso de otros, de una secta, y que decía el vato cuando se cuestionaba lo que iba a hacer la secta, decía es que yo no entiendo todavía las enseñanzas que me quieren transmitir. O sea, como creyendo que su capacidad intelectual No era suficiente siente para todavía entender la ideología, en lugar de decir, ¿sabes qué? La ideología es la que la que está, está a lo mal. mejor matar personas está mal, no sé. O sea, no sé, quizá, pero a lo mejor Sí. soy tan menso que yo creo que está mal, pero puede estar bien. No sé, pues, o sea, digo. No, muy bien. Y es más, tus comentarios finales acerca del caso de Cerebro, Pinky, y el pinche bombazo masivo en Oklahoma City. Pues aquí está la enseñanza, ¿no? Cuidado con lo que crees. O sea, está muy cabrón. Porque pues veo gente que no, aquí en México, que no es chaira, pero cobra su beca. ¿No? O Muchos, sea, muchos, muchos.
Pero sí ya dejando fuera un poquito la pendejada y la mamada, cuidado con lo que crees. O sea, es ahí porque... Yo creo que es importante, güey, nunca perder la capacidad de cuestionarnos. Pues el pensamiento crítico. Exactamente. Aquella persona que pierde la capacidad de cuestionarse, de cuestionar si lo que cree es real, si lo que cree es bueno o es malo, y que vive simplemente basándose en que lo que cree es Sí, es que la realidad. está cabrón. Ese filtro, ¿no? O sea, ese filtro de, a ver, güey, o sea, sí me estás diciendo esto, pero, a ver, vamos a pasarlo por el filtro, ¿no? Sí. Del pensamiento crítico, de la reflexión y decir qué onda, ¿no? O sea, ¿me lo trago o no me lo trago? Pero es que fíjate que eso pues se desarrolla desde pues muy temprana edad. O sea, si a ti te adoctrinaron desde muy chico, pues ¿cómo te vas a salir de eso si no conoces nada más? O sea, es muy, muy complicado educar a las personas de esta forma. E incluso con ideologías que nos parecerían buenas, ¿no? Como por ejemplo ahorita lo de ser fit, el gimnasio Sí, y que es el mejor psicólogo y que es la mejor terapia. Y dices, güey, hay personas que se mueren y se frustran de no poder ir al gimnasio porque tienen otras obligaciones. Y que se sienten una mierda Sí. porque dicen, no, Hoy yo no quisiera poder levantarme a las 5 y ya haber corrido. Y dices, güey, relájate. Sí. O sea, hay que cuestionar todo. O sea, realmente es como dice la enseñanza, hay que tener cuidado con lo que uno cree. Y digan no al coaching. Aquí. Sí, el coaching sí, por Sí. favor. Ni a la psicología tampoco. Nada, güey. Nada, güey. Pues mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el episodio número 4 de Una historia antes de dormir, la historia de Cerebro de Timothy McVeigh y el infame atentado terrorista en Oklahoma City que llevó a la muerte de 168 personas. Mi querido Ángel, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Ángel Caue Ángel en Caue. Facebook y creo que Ángel Caue también en Instagram. Perfecto. Son las únicas dos que tengo. Muy bien, por ahí vamos a robarlo en la publicación de este episodio para que lo sigan. Psicólogo, maestro en psicología, actualmente estudiando el doctorado, que nos ha brindado un punto de vista un poquito más objetivo Y profesional. y profesional. Claro. Pues yo creo que es más una interpretación personal desde lo que he leído, ¿no? O sea, Bueno. también no quiero que se lo vayan a... Pues ahora sí, que hay que tener cuidado con lo que uno cree, ¿no? Porque yo venga a Cuestiónense decirlo y- todo lo que Ángel dijo, cuestiónenselo. sí, No, fácil, no, fácil. Che, Ángel Pi. Sí, Vale güey. madre. De seguro estudia la Michoacán, la chingada. Ah, qué pasó. Y pues bueno, mi nombre es Fer González, también me encuentran ahí en las redes sociales como Fernando González, mi querido Isma. Isma Saavedra en Facebook y soy el vago en Instagram. En Instagram, perfecto. Pues nos vemos entonces en el próximo episodio, mis amigos. Chao.